Cuando me subí al coche y lo vi a él en el asiento del copiloto, algo dentro de mí se encogió. No era miedo, no era incomodidad, era más parecido a un presentimiento sordo, como un eco del futuro que aún no había sucedido. El plan era simple, una escapada al campo, descanso, aire puro, caminar un poco, leer, dormir. Mi marido no podía venir por trabajo como siempre. Así que él sugirió que no fuera sola. Que fuera con su hijo. Sí, con mi hijastro. Me pareció una idea rara, lo admito. Pero lo dijo con tanta naturalidad, no veía allí ningún doble sentido. ¿Y qué podía decir yo? Negarme habría sido sospechoso. Aceptar era lo fácil. Él se ofreció voluntario. Condujo con calma, puso música suave y cuando giramos hacia el camino de tierra que llevaba a la cabaña, yo ya sentía que entrábamos en otro mundo. Uno donde las reglas no estaban tan claras. Uno donde el silencio hablaba más que las palabras. Y aún no sabíamos lo que estaba por venir. Pero ahora que todo pasó, quiero contarte cómo sucedió todo en realidad. Porque sí, cometí un error. Uno que cambió todo. Pero antes de confesarte lo que oculté durante tanto tiempo, dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo. Y responde con honestidad, ¿alguna vez tuviste una verdad que temías tanto revelar, que preferiste enterrarla para siempre? La mañana empezó como tantas otras con el sonido metálico de las llaves y la voz apresurada de mi marido diciéndome que no se olvidaba de mí, solo que el proyecto lo tenía agotado. Me abrazó rápido como si no quisiera detenerse demasiado. Su perfume se disipó casi tan pronto como se cerró la puerta. Me quedé un momento mirando la entrada vacía, como si esperara que regresara a decirme algo más. Pero no lo hizo. Subí al dormitorio y terminé de hacer la maleta. No era la primera vez que íbamos a esa cabaña, la conocía bien. Había sido, alguna vez, nuestro pequeño refugio. Pero ahora era solo un punto más en el calendario, un espacio vacío que llenar con algo. Con descanso, según él. Con desconexión, decía. Yo lo llamaba silencio. Él llegó puntual, incluso un poco antes. Tocó el claxon una vez, bajé con mis cosas y las colocamos juntos en el maletero. Apenas hablamos. Dijo, lista, y asentí. El viaje fue largo y aunque puso música suave, la mayor parte del tiempo reinó el silencio. Un silencio que a veces se sentía cómodo y otras veces asfixiante. Cada vez que giraba la cabeza y lo miraba, encontraba su rostro sereno, enfocado en la carretera. Él no parecía incómodo. Pero yo sí lo estaba. A medio camino paramos en una estación de servicio. Él bajó para comprar café y mientras lo esperaba, revisé mi reflejo en el espejo del coche. Me vi distinta. No más vieja, no necesariamente más triste, pero sí más lejana de mí misma. Como si me estuviera observando desde otra vida. Llegamos cuando el sol empezaba a caer. La cabaña estaba tal como la recordaba, aunque parecía más pequeña. Quizás era yo la que había cambiado. Entramos, encendimos las luces, y nos miramos sin decir mucho. Solo había una cama, lo sabíamos de antemano, pero ahora que estábamos allí, ese detalle pesaba más. Él lo notó, pero no dijo nada. Me ofrecí a dormir de un lado como siempre dormimos, bromeé. Él sonrió sin forzar la risa. Esa primera noche fue tensa. Cocinamos algo rápido. Él lavó los platos, yo barrí el porche. Ninguno hablaba más de lo necesario. Cada tanto cuando pasábamos cerca sentía su cercanía. No por lo físico sino por el aire que lo rodeaba. Como si su presencia llenara el espacio de manera distinta. Intenté ignorarlo. No porque hubiera algo explícito, sino porque no quería que lo hubiera. Porque sabía que si empezaba a buscar señales acabaría encontrándolas. Dormimos con cierta rigidez. Yo del lado izquierdo, él del derecho, una almohada entre ambos. Me costó conciliar el sueño. Escuchaba su respiración, el crujir de la madera, el zumbido lejano de los insectos. Y pensaba. En mí. En mi matrimonio.
En cuánto tiempo había pasado desde que alguien me miró como si importara. Como si todavía pudiera despertar deseo, complicidad, algo más que gratitud. Por la mañana, él ya estaba afuera, preparando café. Me saludó con su voz calma, como si nada fuera incómodo. Como si todo estuviera en equilibrio. Me lo tomé como un intento de normalidad. Desayunamos juntos en el porche. Hacía fresco, el sol apenas calentaba la madera bajo nuestros pies. Hablamos de banalidades, el clima, la carretera, el mal funcionamiento del calentador de agua. Después decidimos dar un paseo por el bosque. Caminamos sin rumbo, dejando que el sendero marcara la dirección. En medio de la caminata, él dijo algo que me tomó por sorpresa. Tú no pareces tener 50 años. Lo dijo sin malicia, sin doble sentido, casi como si hablara en voz alta consigo mismo. No respondí. Solo seguí caminando. Pero esas palabras se me quedaron pegadas en la nuca. Al volver, descansamos un poco. Él sacó un libro, yo me recosté a mirar el techo. Pensé en mi esposo. En cómo habría reaccionado si me hubiera acompañado. En si alguna vez me observaba dormir. En si todavía recordaba el color exacto de mis ojos. Esa noche, la segunda, dormimos igual que la primera, distantes. Pero algo en el aire era distinto. Más denso. Más lleno. Como si nuestras respiraciones empezaran a acompasarse sin permiso. Cuando él apagó la lámpara, quedamos envueltos en la oscuridad. No dijimos nada. Pero yo sabía que ambos estábamos despiertos más allá de la medianoche. Cerré los ojos con fuerza, como si eso bastara para detener lo que comenzaba a desdibujarse dentro de mí. No era deseo. No era atracción. Era algo más complicado. Más primitivo. Era la sensación de volver a sentir. Aunque fuera solo en la forma de una presencia. Y así terminó el primer día completo. Sin grandes gestos. Sin palabras rotundas. Pero con el eco de algo que se estaba gestando. Algo que, aunque no quisiéramos admitirlo, ya había comenzado a transformar lo que creíamos bajo control. Y el verdadero conflicto, aún sin nombre, apenas empezaba a despertar. El segundo día comenzó con un cielo completamente despejado, como si el clima quisiera borrar cualquier rastro de la noche anterior. Me levanté temprano, más por incomodidad que por costumbre. El colchón se me había hecho duro, pero era más que eso. Era la conciencia de haber dormido junto a alguien cuya presencia empezaba a pesar. No por lo que había hecho, sino por lo que estaba empezando a sentir. Me puse una camiseta larga y bajé descalza hasta la cocina. Él ya estaba ahí, preparando café con una tranquilidad que me desconcertó. Me ofreció una taza sin decir palabra. Agradecí con un gesto y salí al porche. El aire fresco me golpeó la cara, despejándome de pensamientos difusos. Me senté en la vieja mecedora de madera y me balanceé suavemente, como si el movimiento pudiera devolverme a un estado neutral. Lo escuché detrás de mí, abriendo la puerta con cuidado, como si no quisiera interrumpirme. Se sentó en el escalón y se quedó allí, en silencio, con la taza entre las manos. Durante varios minutos no dijimos nada. Solo el sonido de los pájaros llenaba el espacio. Fue él quien rompió el silencio. Dijo algo sobre lo tranquila que era la mañana. Respondí con un murmullo. La conversación no prosperó. Después del desayuno, decidimos salir a caminar. No era una propuesta en firme, más bien una necesidad de movimiento. Cualquier cosa que nos sacara de ese encierro compartido. Caminamos por un sendero que bordeaba el bosque. Él hablaba poco, yo menos. A ratos, la cercanía era inevitable. Las ramas bajas, los pasos sobre el barro, el roce involuntario de los brazos. Pasamos por una zona donde el sol se colaba entre los árboles y formaba figuras en el suelo. Nos detuvimos allí, sin decir por qué. Yo tomé una bocanada de aire y me permití mirar su rostro por unos segundos. Era un rostro joven, pero no infantil. Había madurez en su mirada. No de esa que da la experiencia, sino la que nace del dolor que no se cuenta.
Pensé en su madre. En lo poco que él hablaba de ella. Seguimos caminando hasta llegar a una especie de claro, donde una gran piedra plana parecía invitarnos a sentarnos. Lo hicimos. Yo me quité los zapatos y dejé que mis pies tocaran el musgo frío. Él se recostó hacia atrás apoyando las manos en la roca, y cerró los ojos por un momento. Me sentí tentada a preguntarle qué pensaba, pero no lo hice. El silencio parecía más apropiado. Cuando decidimos volver, el trayecto se hizo más corto. O al menos así lo sentí. La cabaña apareció entre los árboles como una señal de que el tiempo estaba avanzando, aunque dentro de mí todo seguía detenido. Ya por la tarde me encerré en el baño y me observé en el espejo con una atención inusual. No buscaba belleza. Buscaba señales. Alguna pista de lo que estaba cambiando en mí. Me toqué el rostro como si fuera el de otra. Como si quisiera recordarme cómo era estar viva, realmente viva. Cené poco. Él también. Intercambiamos frases sueltas, ¿quieres más? Está bien así. Ninguna conversación real. Solo gestos funcionales. Después de recoger los platos, él salió a caminar por la zona, dijo que necesitaba aire. Yo me quedé sola. Me senté en el sofá viejo y abrí un libro al azar. No leí. Solo pasé las páginas sin detenerme. Mi cabeza estaba en otra parte. No tardó mucho en volver. Traía un par de ramas secas para la chimenea. Encendió el fuego sin decir nada, como si hubiera hecho eso 1000 veces. El crujido de la leña fue lo único que llenó el ambiente durante varios minutos. Cuando la noche se instaló por completo, bajamos la intensidad de las luces. Él se quedó sentado frente al fuego, mirando las llamas como si allí estuviera escondida alguna verdad. Yo me senté a su lado con una manta sobre las piernas. Por fin, él habló. Dijo que la vida a veces da espacios raros. Que no todo lo que parece incómodo es necesariamente malo. No supe qué responder. Mis manos estaban heladas, las escondí bajo la manta. Sentí como su mirada se posaba sobre mí no con deseo, sino con esa mezcla de ternura y atención que hace mucho no experimentaba. Y entonces sucedió. Nos giramos al mismo tiempo. Él se inclinó levemente hacia mí como tanteando el terreno. Yo no me aparté. No lo rechacé. Fue algo lento sin tensión, como si nuestras respiraciones se alinearan antes que nuestros labios. Asterisco asterisco we kissed, asterisco asterisco. No fue largo. No fue urgente. Pero fue suficiente. Lo justo para que el aire cambiara para siempre entre nosotros. Me levanté casi de inmediato, fui hasta la habitación sin decir una sola palabra. Cerré la puerta con cuidado y me senté en el borde de la cama, sintiendo el latido en la garganta. No estaba asustada. Estaba confundida. Una confusión profunda, espesa, como un barro en el que uno no sabe si avanzar o quedarse quieta. Me acosté con la ropa puesta, mirando el techo. Oía cada crujido de la madera, cada leve movimiento en la sala. Sentía su presencia al otro lado del pasillo. Y también sentía algo más fuerte, una culpa que aún no se formaba del todo, pero que ya reclamaba su lugar dentro de mí. Dormí mal. Soñé con puertas abiertas, con voces lejanas, con luces que se apagaban una a una. Al despertar, el cielo estaba gris y la cabaña olía a madera húmeda. Y yo ya no era la misma. Aunque todo lo demás por fuera pareciera igual. Me desperté temprano, antes incluso de que amaneciera del todo. El silencio era denso, más que en las noches anteriores. Sentí la necesidad de moverme, de hacer algo que le diera sentido a esa mañana. Me puse un abrigo ligero y salí al porche sin hacer ruido. El aire frío me acarició el rostro y me recordó que seguía viva, aunque por dentro todo estuviera agitado. Me senté en la mecedora y miré cómo la niebla empezaba a disiparse entre los árboles. No sabía cómo actuar. No sabía cómo mirarlo. No sabía cómo hablarle sin recordar el momento de la noche anterior. Había algo innegable entre nosotros ahora,
algo que por más que quisiera disimular, ya no se podía deshacer. Y sin embargo una parte de mí deseaba fingir que nada había pasado, que podíamos retomar la rutina, seguir como si no hubiéramos cruzado esa línea. Escuché pasos suaves detrás de mí. No me giré. Sabía que era él. Se sentó a mi lado, en el escalón. No dijo nada, podía sentir su respiración tranquila. Se notaba cómodo, o al menos lo fingía mejor que yo. Me ofreció una taza de café, que acepté con una sonrisa forzada. La taza calentó mis manos, pero no logró calmarme por dentro. Desayunamos en silencio. Las palabras parecían un riesgo innecesario. Me refugié en la cocina mientras él lavaba los platos. Todo lo que hacía parecía cuidadoso, medido, como si también estuviera intentando mantener un equilibrio que no sabíamos cuánto duraría. Al terminar, me excusé para dar una caminata sola. Él no insistió. Me alejé por el sendero que bordeaba el bosque con pasos rápidos, casi como huyendo. Necesitaba pensar. Necesitaba ordenar las piezas de algo que ya se sentía como un rompecabezas que no quería resolver. El bosque estaba silencioso. Solo el crujido de las hojas bajo mis pies y el canto intermitente de algún pájaro me acompañaban. Caminé sin rumbo fijo, dejando que el cuerpo se adelantara a la mente. Me detuve junto a un árbol caído, y allí me senté. Sentí la humedad en la ropa, pero no me importó. Pensé en mi marido. En cuánto tiempo hacía que no me sentía mirada. No deseada, no cortejada, sino simplemente observada con atención. Pensé en la costumbre, en cómo los días se convertían en repeticiones, en cómo su cariño se había vuelto funcional. Siempre correcto. Siempre educado. Pero sin presencia. Y luego pensé en él. En su silencio. En sus gestos. En cómo me escuchaba sin interrumpirme. En cómo me miraba sin expectativas. Había algo en su presencia que no se trataba de juventud ni de novedad. Era otra cosa. Una forma distinta de estar con alguien. Volví a la cabaña cuando el sol ya estaba alto. Él estaba leyendo en el sofá, con una manta sobre las piernas. Me miró al entrar, pero no dijo nada. Yo tampoco. Me quité los zapatos y fui directamente al baño. Necesitaba agua en el rostro, sacudirme la tierra de las piernas, volver a mí misma. Después del almuerzo él propuso ir al pequeño mirador que estaba a unos kilómetros. Dudé unos segundos, pero acepté. No podía seguir evitando todo. Caminamos en silencio al principio, pero poco a poco las palabras comenzaron a salir. Frases sueltas, recuerdos de otras caminatas, cosas sin importancia. Lo suficiente para restablecer cierta normalidad. Al llegar, nos sentamos en una roca grande con vista al valle. El paisaje era hermoso, abierto, inmenso. Me sentí pequeña. Vulnerable. Él me ofreció una botella de agua y luego se quedó callado un rato largo. Cuando habló fue para decir que nunca se había sentido tan en paz en mucho tiempo. Lo dijo sin mirarme, con la vista fija en las montañas. Yo no supe qué decir. No podía compartir esa paz. En mí había ruido. Había dudas. Había una constante sensación de estar traicionando algo que aún no entendía del todo. Me pregunté si él también lo sentía. Si esa calma no era en realidad una forma de evadir la culpa. De regreso tropecé con una raíz y estuve a punto de caer. Él me sostuvo del brazo con firmeza. Su mano se quedó unos segundos más de lo necesario. No dije nada. Solo retomé el paso, pero el contacto quedó grabado en mi piel como una huella invisible. Al llegar nos separamos naturalmente. Yo me encerré en la habitación con la excusa de revisar algunas cosas. En realidad, solo me senté en la cama a mirar por la ventana. El cielo comenzaba a nublarse. La tarde se volvía gris. Me sentía reflejada en ese color. Cuando volvió a llover por la noche encendimos la chimenea. Esta vez él no se sentó frente a ella, sino en la mesa del comedor, repasando unas notas en un cuaderno. Yo me acerqué y vi que había dibujos.
Bosques, rostros, manos. Entre ellos una figura femenina de espaldas, mirando un lago. Pregunté si la había dibujado allí. Dijo que sí. Le pregunté quién era. No respondió de inmediato. Luego dijo, alguien que parece estar muy lejos incluso cuando está cerca. Me quedé quieta. No sabía si hablaba de mí. No quise preguntar. Volví al sofá y me tapé con la manta. Fingí dormir. Lo escuché cerrar su cuaderno. Apagar la lámpara. Su silueta pasó por el pasillo rumbo a su habitación. Cuando su puerta se cerró, solté un suspiro que ni sabía que estaba conteniendo. Esa noche el sueño tardó en llegar. Cuando finalmente me venció, soñé con pasos en la nieve, con una voz que decía mi nombre desde algún lugar que no alcanzaba a ver. Me desperté sudando. Afuera seguía lloviendo. Y adentro todo seguía igual. O eso quería creer. El día siguiente amaneció sin lluvia, pero el cielo seguía cubierto por una capa espesa de nubes bajas que parecían arrastrarse por encima del bosque. El ambiente era frío no por la temperatura, sino por esa sensación de algo que quedó suspendido, como si cada rincón de la cabaña conservara una parte del silencio de la noche anterior. Me levanté con el cuerpo tenso, la espalda adolorida, y una ligera opresión en el pecho que no podía identificar con exactitud. No era miedo, tampoco tristeza. Era una mezcla de culpa anticipada y cierta nostalgia por algo que aún no había sucedido, pero que sabía que se acercaba. Él ya estaba despierto, sentado en la cocina con una taza de café entre las manos. No dijo nada cuando me vio entrar, y yo tampoco. Solo asentí levemente con la cabeza y empecé a preparar un poco de pan tostado. El crujido del pan, el silbido de la tetera y el murmullo del bosque a través de la ventana eran los únicos sonidos que nos acompañaban. Después de desayunar, propuso ir a recoger leña. Asentí sin mucho entusiasmo, más por necesidad de hacer algo que por deseo real. Nos pusimos las chaquetas, botas y salimos con una cesta. Caminamos en paralelo, en silencio, sin apurarnos. Cada paso parecía medido, como si los dos intentáramos mantener una coreografía invisible para no rozarnos, para no repetir lo que no se podía deshacer. El bosque estaba húmedo, pero no resbaladizo. Caminamos entre los árboles, buscando ramas secas, pequeñas piezas de tronco que aún sirvieran. Él caminaba unos metros por delante, agachándose de vez en cuando. Observé la facilidad con la que se movía, su atención en lo mínimo. Y pensé que quizás ahí estaba parte de todo esto, en que él sí se detenía a mirar lo pequeño. A escuchar los matices. En un momento dado, al levantar una rama gruesa, me hice un leve corte en la palma. No fue grave, pero dolió. Él se acercó al instante. Tomó mi mano con cuidado y la observó sin hablar. Yo quise quitársela, pero no me dejó. Solo la sostuvo un momento más. No fue un gesto romántico ni siquiera protector. Fue humano. Tan humano que dolió más que el corte. De regreso a la cabaña, me vendé la mano con un pañuelo. Él se ofreció a hacerlo, pero esta vez fui yo quien dijo que prefería hacerlo sola. No por rechazo, sino por necesidad de recuperar algo de espacio. Me encerré en el baño y mientras envolvía la venda, me miré en el espejo. Me vi cansada. No de no dormir, sino de llevar en los hombros la tensión constante de fingir que todo estaba bajo control. Al salir, él estaba junto a la chimenea, colocando la leña recién recogida. No dijo nada, pero me miró por unos segundos. En esa mirada no había reproche ni deseo. Solo reconocimiento. Como si entendiera algo sin necesidad de hablarlo. La tarde transcurrió con una calma extraña. Él leyó en silencio. Yo escribí unas líneas en una libreta, palabras sueltas, pensamientos que no me atrevía a decir. Anoté, ¿en qué momento lo cotidiano se volvió tan frágil? Luego taché la frase. Más tarde salimos al porche. Llevamos 2 mantas y nos sentamos a mirar cómo el viento movía las ramas más altas de los árboles. Era hipnótico. Por momentos el tiempo parecía detenerse ahí afuera. No había nadie más.
Solo nosotros, el bosque y esa quietud tensa que flotaba entre los dos. Fue entonces cuando me preguntó si estaba bien. Lo hizo en voz baja, sin presión. Respondí que sí. Que solo me sentía cansada. Él no insistió. Asintió con suavidad y volvió a mirar hacia el bosque. Pero en mi interior, la respuesta fue otra. No, no estaba bien. Estaba confundida, dividida, llena de emociones contradictorias que no encontraba cómo ordenar. Después de cenar, decidimos ver una película en el portátil. Una vieja comedia, nada especial. La vimos sentados en el sofá, con cierta distancia entre nosotros. Reímos un par de veces, más por cortesía que por diversión real. Al final, cuando los créditos comenzaron a rodar, ninguno se levantó enseguida. Nos quedamos allí, mirando la pantalla en negro. Yo escuchaba el latido en mis sienes. Mi cuerpo estaba inmóvil, pero dentro de mí había un torbellino. Entonces él rompió el silencio. Dijo que no sabía si lo que estaba pasando entre nosotros era algo que debía detenerse o algo que simplemente estaba ocurriendo. No respondí. No podía. Solo lo miré. Y en mis ojos tal vez encontró todas las respuestas que mi boca no podía pronunciar. Se levantó sin decir más y fue a su habitación. Yo me quedé en la sala, abrazando mis rodillas. La chimenea ya casi se había apagado, y la oscuridad del bosque parecía haberse colado por las ventanas. Cerré los ojos y sentí como una lágrima solitaria me cruzaba la mejilla. No por tristeza. Por vértigo. El vértigo de saber que estaba al borde de algo que no sabía nombrar. Esa noche dormí sola. Él no volvió a salir. Yo tampoco fui a buscarlo. Pero el silencio que compartimos desde entonces fue distinto. No era el de antes. Era un silencio que sabía demasiado. Y que, por eso mismo, ya no podía durar mucho más. Al despertar al día siguiente, lo primero que noté fue la ausencia de ruido. Ni el murmullo del viento entre los árboles, ni el crujir de la madera al asentarse con el frío. Todo estaba quieto. Esa clase de silencio que no tranquiliza, sino que impone. Me incorporé lentamente como si mi cuerpo supiera que debía moverse con cuidado para no romper esa delgada capa de calma que cubría la mañana. La luz entraba tenue por la ventana, dibujando líneas suaves sobre el suelo. Me vestí sin apuro, con movimientos automáticos. La ropa sobre la piel se sentía ajena. Como si algo dentro de mí ya se hubiera desprendido de lo cotidiano, de las rutinas, incluso de la lógica. Al bajar a la cocina, lo encontré preparando café como de costumbre. Se giró al notar mi presencia, y por primera vez desde que llegamos, no desvió la mirada. Nuestros ojos se encontraron y por unos segundos, hubo algo suspendido entre nosotros. Algo que no podía seguir disfrazándose de cortesía o silencio compartido. Desayunamos casi sin hablar. Él me preguntó si quería caminar un poco más tarde, tal vez explorar el sendero que iba hacia el lago. Asentí. Quería moverme, alejarme de la cabaña, del encierro que empezaba a volverse insoportable. Salimos cerca del mediodía. El sendero era más estrecho que los anteriores, con ramas bajas que obligaban a agacharse de vez en cuando. Caminábamos en fila, él delante y yo detrás, midiendo cada paso. No había tensión aparente, pero el aire estaba cargado de algo más espeso que la humedad del bosque. Al llegar al lago nos sentamos en un tronco caído. El agua estaba quieta, apenas ondulada por el viento. En ese paisaje todo parecía suspendido. Incluso el tiempo. Nos quedamos en silencio largo rato. Él jugaba con una rama, trazando líneas en la tierra húmeda. Yo observaba el reflejo de los árboles en el agua, como si buscara ahí alguna respuesta. En un momento él dijo algo. Algo simple como me gusta este lugar. Pero su voz tenía una tonalidad distinta. Una mezcla de vulnerabilidad y certeza que me desarmó. No respondí de inmediato. No sabía qué decir. Solo asentí muy despacio. Al volver por el mismo camino, el silencio era otro. Más denso. Más íntimo.
Ya no era una barrera. Era una especie de aceptación tácita de lo que estaba ocurriendo. Lo inevitable no siempre llega con estruendo. A veces se instala despacio como una sombra que se acomoda en la esquina de una habitación. Ya en la cabaña, él se quitó la chaqueta y se dirigió al baño. Yo me quedé de pie en medio de la sala, sin saber qué hacer. El calor de la caminata aún vibraba en mi piel. Fui a la cocina, tomé un vaso de agua y lo bebí de golpe. Cuando salió, se acercó sin hablar. Se detuvo a menos de 1 metro de mí. El aire se volvió más pesado. No por incomodidad, sino por algo más profundo. Una carga emocional acumulada que buscaba salida. Me miró con una intensidad que no era invasiva. Era una pregunta. Una espera. Una búsqueda de aprobación silenciosa. Y yo en ese momento no tuve la fuerza ni la voluntad de frenar nada. **we kissed, ***. No fue un beso explosivo, ni lleno de urgencia. Fue pausado, contenido, pero con una profundidad que me hizo temblar por dentro. Cerré los ojos un segundo y cuando los abrí su rostro estaba demasiado cerca, pero no me alejé. Después me separé sin decir nada. Di unos pasos hacia la ventana y me quedé allí, mirando hacia el bosque. Él no me siguió. Se sentó en el sofá con las manos entrelazadas sin decir palabra. No necesitábamos hablar. Las palabras en ese momento eran innecesarias. Lo que se había dicho ya estaba en nuestros cuerpos, en nuestras miradas, en todo lo que no se podía revertir. Esa noche la tensión no se disolvió. No hubo conversaciones largas ni excusas. Solo rutinas mecánicas, preparar la cena, ordenar los platos, avivar la chimenea. Pero todo era diferente. Cada gesto estaba cargado de un nuevo significado. Me fui a dormir temprano sin despedirme. Cerré la puerta de la habitación con suavidad, como si temiera despertar algo que aún dormía. Me tumbé en la cama con la respiración agitada, sintiendo el pulso en la garganta. Y aunque intenté cerrar los ojos y descansar, el recuerdo de ese momento me acompañó durante horas, como un eco suave que no se disipaba. ¿Por qué había sucedido? ¿Por qué lo habíamos permitido? Porque ya no había forma de volver atrás sin romper algo más que el silencio. La mañana siguiente llegó envuelta en un gris uniforme, sin claros entre las nubes, sin promesa de sol. Me desperté sin sobresaltos, pero con la sensación clara de que el día no sería como los anteriores. Algo había cambiado en mí. No podía seguir fingiendo que no pasaba nada. El cuerpo lo sabía. La piel, incluso en reposo, parecía cargada de electricidad contenida. El aire era denso, como si la atmósfera misma esperara una decisión que yo todavía no estaba preparada para tomar. Me levanté con movimientos lentos, cuidando no hacer ruido. Él dormía todavía, lo escuchaba respirar al otro lado de la pared. Había algo reconfortante en ese sonido, y al mismo tiempo inquietante. Me vestí con ropa cómoda, recogí el cabello en un moño apretado y bajé a la cocina. Preparé café con manos mecánicas. El silencio de la cabaña, interrumpido solo por el gorgoteo de la cafetera, se volvió casi insoportable. Tomé mi taza y salí al porche. El bosque parecía estar suspendido, como si todo se hubiera detenido a observarnos. Me senté en la mecedora con la manta sobre las piernas. Por dentro sentía un torbellino. No sabía si me estaba castigando por lo que había pasado, o si simplemente era miedo de lo que pudiera pasar después. Cuando escuché la puerta abrirse detrás de mí, no me giré. Sabía que era él. Caminó hasta el escalón y se sentó en silencio, igual que aquella primera mañana. Durante minutos no hablamos. Solo compartimos ese espacio que se había vuelto tan familiar, tan extraño. Luego me preguntó si quería salir a caminar. No con palabras, solo con una mirada. Asentí. Nos internamos en el bosque sin rumbo fijo. El terreno estaba húmedo, pero no resbaladizo. La vegetación era espesa en algunos tramos, lo que nos obligaba a caminar más cerca. No hablamos. Tampoco evitábamos el contacto.
De vez en cuando nuestras manos se rozaban, y esa simple fricción bastaba para encenderme el pecho con algo que no sabía si era ansiedad o culpa. Cruzamos un pequeño arroyo saltando sobre piedras. Al otro lado encontramos una zona más despejada, cubierta de hojas secas. Allí nos detuvimos. Él se agachó a recoger una rama caída y empezó a dibujar líneas en la tierra. Yo me quedé de pie, observando en silencio. En ese momento sentí una punzada en el pecho. No era dolor físico, era una especie de revelación silenciosa. Estábamos solos. Completamente solos. A kilómetros de todo. Sin testigos. Sin reglas más allá de las que quisiéramos respetar. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa. Me senté a su lado, sin hablar. Él dejó de trazar líneas y me miró. No había presión en su gesto. Solo espera. Como si estuviera dispuesto a aceptar lo que yo eligiera, sin exigir nada. Apoyé las manos sobre mis rodillas y miré al suelo. Mis palabras salieron lentas, pesadas. Le dije que esto era un error, que no debía repetirse, que todo era confuso. Él asintió. No intentó justificarse. Solo dijo que lo entendía. Pero la comprensión, en lugar de aliviarme, me dejó una sensación amarga. No porque esperara otra respuesta, sino porque me di cuenta de que ya era tarde para retroceder. Aunque no volviéramos a tocarnos nunca más, ya habíamos cruzado un límite. Volvimos a la cabaña en silencio. La tensión era distinta, como si hubiera un acuerdo tácito entre nosotros, guardar lo vivido como un secreto, al menos por ahora. Al llegar, cada uno se fue a su rincón. Yo me encerré en el baño y abrí el grifo de agua fría. Me mojé la cara una y otra vez, intentando apagar algo que ya no era físico sino emocional. Más tarde lo vi en la cocina, cortando verduras para preparar algo sencillo. Le ofrecí ayudar, él aceptó sin palabras. Cocinamos como si fuéramos dos desconocidos que compartían techo, evitando miradas prolongadas, manteniendo las manos ocupadas para no pensar. La comida fue casi silenciosa. Solo los ruidos de los cubiertos, del fuego, del bosque afuera. Después él salió al porche a leer. Yo me quedé en la sala, hojeando una revista vieja. Pero no leía. Solo pasaba las páginas sin detenerme, sin retener nada. Mi mente estaba en otro lugar. Volví una y otra vez a las imágenes del día anterior. Al momento en que nos besamos. A lo que no dijimos. A lo que no podíamos negar. Cerca del anochecer comenzó a llover otra vez. Las gotas golpeaban el techo con ritmo irregular, como si el cielo no supiera si llorar o contenerse. Me asomé por la ventana y vi que él seguía en el porche, tapado con una manta, leyendo como si nada pudiera tocarlo. Y sin embargo, algo en su postura me dijo que estaba tan revuelto por dentro como yo. Cené sola. Él no volvió a entrar. Me sentí rara cocinando solo para mí, después de tantos días compartiendo cada comida. Preparé una sopa rápida, comí en silencio, y dejé los platos en el fregadero sin lavar. No tenía fuerzas. Subí a la habitación con pasos lentos. El cuerpo me pesaba. Al acostarme me di cuenta de que tenía el pulso acelerado. Cerré los ojos, pero el sueño no venía. Escuché la lluvia, el viento, algún trueno lejano. Afuera todo parecía sacudirse, y adentro yo me resistía a hacerlo. No sé cuánto tiempo pasó hasta que lo escuché entrar. Pasos suaves, el crujir de la madera bajo sus pies. No vino a mi puerta. Solo lo escuché pasar por el pasillo, detenerse brevemente y seguir hasta su cuarto. La puerta se cerró con un clic apenas audible. Y en ese momento sentí que todo lo que estaba contenido dentro de mí empezaba a resquebrajarse. No por lo que habíamos hecho, sino por todo lo que habíamos evitado decir. Porque el silencio, cuando es demasiado largo, termina por gritar. Y esa noche, aunque nadie habló, algo dentro de mí gritó muy fuerte. El sol del amanecer se filtraba a través de las cortinas, dibujando líneas irregulares sobre el suelo de madera. Me desperté con una mezcla de agotamiento y alerta, como si mi cuerpo recordara cada paso del día anterior,
cada silencio compartido, cada gesto que se había cargado de significado sin necesidad de palabras. Permanecí inmóvil, observando cómo la luz comenzaba a iluminar la habitación y cómo la cabaña despertaba lentamente, con el crujir de la madera, el viento que movía las ramas y el canto lejano de los pájaros. Todo parecía igual, pero yo sabía que nada era igual. Me incorporé despacio, sintiendo la rigidez en los músculos. Cada movimiento parecía recordarme que había cruzado límites que hasta hace poco me parecían inviolables. La tensión en mi pecho era constante, una mezcla de anticipación y culpa que no desaparecía con la luz del día. Me vestí con cuidado, eligiendo ropa cómoda, algo que no llamara la atención ni ofreciera excusas a mi propia mente para interpretar cada gesto como una provocación. Bajé al porche con una taza de café humeante. Él ya estaba allí sentado, observando el bosque sin mirarme directamente. El aire era frío y húmedo, y cada inhalación me recordaba que estaba viva, que aún podía sentir, aunque no supiera exactamente qué. No intercambiamos palabras. No era necesario. El silencio entre nosotros se había vuelto una conversación por sí mismo, cargada de tensión contenida, de preguntas que no se atrevían a formularse. Después de un tiempo propuso salir a caminar. No hubo entusiasmo en su invitación, solo un gesto medido como si quisiera comprobar que yo aún estaba dispuesta a acompañarlo. Asentí y seguimos por un sendero que serpenteaba entre los árboles. El bosque estaba húmedo, cubierto de hojas caídas que crujían bajo nuestros pasos. La cercanía física era inevitable, el espacio limitado del camino nos obligaba a avanzar uno al lado del otro. Cada roce accidental de nuestros brazos generaba un pequeño estremecimiento, pero ninguno de los dos lo comentaba. Era un entendimiento tácito de que lo que sucedía ya no podía ignorarse. Llegamos a un claro con una piedra grande y plana. Nos sentamos sin hablar al principio. La vista del valle era impresionante y el viento movía las hojas y ramas creando un murmullo constante. Él comenzó a dibujar en la tierra con una rama caída, trazando líneas suaves, casi sin sentido, pero que para mí tenían un ritmo hipnótico. Me senté a su lado, dejando que mis pensamientos vagaran entre el pasado y lo que estaba ocurriendo ahora. Pensé en mi esposo. Pensé en cómo los años habían erosionado la atención y el cuidado que alguna vez sentí de su parte. No era un matrimonio vacío, había cariño, respeto y rutina. Pero me faltaba algo que no podía nombrar hasta este viaje, la sensación de ser realmente vista, de ser reconocida como un ser con deseos y emociones propias. Recordé los gestos cotidianos que antes pasaban desapercibidos y como ahora, en contraste con la atención de mi acompañante, parecían vacíos. Miré hacia él y noté cómo sus movimientos eran precisos, silenciosos, medidos, pero llenos de intención. No había prisa, no había nerviosismo, solo una atención que me resultaba extrañamente calmante y perturbadora a la vez. Cada acción, cada gesto se convertía en un recordatorio de lo que había estado ausente durante demasiado tiempo. Decidimos regresar al sendero principal y continuar la caminata hacia la cabaña. El suelo estaba húmedo y algunas raíces sobresalían, obligándonos a mirar dónde poníamos los pies. En un momento tropecé levemente y él me sostuvo por un instante. No hubo palabras, solo un contacto breve suficiente para que ambos sintiéramos la carga del momento. No fue un gesto romántico ni amable, sino una reacción instintiva que me dejó con la sensación de que ya nada podía seguir siendo igual. Al llegar a la cabaña, cada uno retomó su espacio. Él organizó leña para la chimenea mientras yo me quedé en la sala, observando cómo la luz de la tarde entraba a través de las ventanas. La temperatura bajaba, y el aire húmedo llenaba cada rincón. Todo parecía normal desde afuera, pero dentro, la tensión se mantenía palpable. Decidí preparar algo ligero para cenar. Cociné en silencio sin buscar conversación, solo concentrándome en los movimientos mecánicos, en los olores y en los sonidos de la cocina. Él apareció en la sala después de un tiempo, y nos sentamos a comer sin intercambiar más que frases necesarias. Cada bocado, cada gesto estaba cargado de una conciencia que no se podía ignorar. Al finalizar, recogimos los utensilios y él decidió leer mientras yo permanecía en la sala, hojeando una libreta donde había escrito días antes algunas reflexiones. Mis ojos recorrían las líneas sin detenerse,
mientras mis pensamientos estaban en otra parte, en lo que habíamos compartido y en lo que vendría. Cuando la noche se acercó, la lluvia empezó a golpear suavemente los cristales de las ventanas. Me senté en el sofá con una manta observando el paisaje mojado y reflexionando sobre cómo un simple viaje podía cambiar tanto la percepción de las cosas. Escuché sus pasos al acercarse y me giré. Nos encontramos con la mirada y por un instante todo el tiempo y el espacio pareció detenerse. Sin palabras compartimos la cercanía de estar ahí, uno al lado del otro. Cada respiración era un recordatorio de la presencia del otro, de la tensión contenida, de la necesidad de no cruzar ciertas líneas pero al mismo tiempo sentirlas presentes. Nos miramos un momento más, y aunque no hubo beso ni contacto directo, la sensación de haber cruzado un límite invisible se hizo evidente para los dos. Me levanté después de un rato y fui a la habitación. Me acosté con la manta cubriéndome hasta los hombros, escuchando el ritmo de la lluvia, los sonidos del bosque y los pasos lejanos que ya se habían perdido en el pasillo. Cerré los ojos tratando de conciliar el sueño, pero cada pensamiento, cada recuerdo del día, cada instante de silencio compartido, permaneció conmigo hasta que la noche finalmente me venció. Desperté con una sensación de quietud anormal, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más denso durante la noche. La habitación estaba en penumbra, apenas iluminada por una línea de luz gris que se filtraba por la rendija de la cortina. Permanecí un rato acostada, con los ojos abiertos, escuchando. No se oía nada. Ni pasos, ni voces, ni el crujido habitual de la madera al dilatarse con el cambio de temperatura. Solo un silencio absoluto que me hizo sentir más sola de lo habitual. Me levanté despacio, cuidando cada movimiento como si fuera observada, aunque sabía que estaba sola. El suelo estaba frío bajo mis pies. Me puse un suéter ancho y bajé a la cocina, sin saber qué esperaba encontrar. No había café preparado ni señales de actividad reciente. La taza de la noche anterior seguía en el fregadero, vacía. Miré a mi alrededor con una inquietud que no sabía nombrar. Salí al porche y ahí estaba él. Sentado de espaldas mirando hacia el bosque con una quietud que me desarmó. Me detuve un segundo en el marco de la puerta. Algo en su postura, en su forma de sostener los brazos, me dio a entender que él también había dormido mal. Me acerqué sin hablar y me senté a su lado. No cruzamos palabra. Solo compartimos el aire húmedo del amanecer. Después de unos minutos, dijo que debía salir un momento, caminar, despejarse. No pregunté a dónde iba. Asentí, y lo vi alejarse por el sendero hasta que su figura se perdió entre los árboles. Me quedé sola, con el peso de todo lo no dicho apretándome el pecho. Entré de nuevo a la cabaña, decidida a ocuparme de algo concreto. Limpié la cocina, organicé algunos cajones, encendí la chimenea. Necesitaba movimiento. Acciones simples que me ayudaran a sostener el día. Pero incluso así, cada rincón me hablaba de él. De su risa contenida, de su forma de observar, de los silencios compartidos. Cuando regresó unas horas más tarde, traía en el rostro una expresión más serena. Me dijo que había caminado hasta la ladera, donde el viento era más fuerte. Lo escuché sin interrumpir. No necesitábamos explicar tanto. Lo esencial ya estaba flotando entre nosotros, aunque ninguno supiera qué hacer con ello. El resto del día transcurrió sin rumbo claro. Cocinamos juntos, comimos con calma, limpiamos después. Hablamos de cosas menores, del clima, de los sonidos del bosque, de un libro que encontró en un estante olvidado. Todo en voz baja, como si el volumen alto pudiera romper ese frágil equilibrio en el que nos habíamos instalado. Más tarde la lluvia volvió. Esta vez más fuerte. Golpeaba el tejado con una insistencia monótona, hipnótica. Encendimos la chimenea y nos sentamos frente al fuego. Él en el sillón. Yo en la alfombra con las piernas recogidas. No había música. No había conversación. Solo el crepitar de la leña y el sonido de la tormenta. En un momento me preguntó si me sentía bien. Respondí que no lo sabía. Que últimamente todas las respuestas me parecían incorrectas. Que mi cabeza era un lugar demasiado ruidoso y mi cuerpo,
demasiado callado. Él asintió. Me dijo que entendía esa sensación. Que a veces uno deja de reconocerse en sus propios gestos. El comentario me tocó más de lo que esperaba. Me quedé mirándolo buscando en sus ojos una explicación, una afirmación, algo que me dijera que todo esto tenía sentido. Pero solo encontré una pregunta muda. Un espejo. Algo que reflejaba exactamente lo que yo también sentía, confusión, deseo, culpa, ternura. Todo mezclado en un espacio demasiado estrecho para contenerlo sin desbordarse. Nos quedamos allí largo rato. Sin movernos. Sin acercarnos. Como si la distancia fuera el único modo de protección. Pero el silencio pesaba más que la cercanía. Cada minuto era un recordatorio de lo que habíamos cruzado. Y de lo que no sabíamos cómo volver a cruzar. Cuando llegó la noche subí a la habitación antes que él. No necesitaba más palabras. El cuerpo me pedía pausa. Me acosté vestida con la manta hasta el cuello, escuchando el vaivén del viento en los árboles. En mi mente volví una y otra vez a esa imagen de nosotros frente al fuego, y a la pregunta que no me había atrevido a hacer: ¿qué somos ahora? No escuché cuando él subió. No escuché la puerta cerrarse ni sus pasos sobre la madera. Pero sí sentí su presencia. Sabía que dormía en la habitación contigua. Que apenas unos metros nos separaban. Y sin embargo nunca me había sentido tan lejos de alguien que me conociera tanto en tan poco tiempo. Cerré los ojos tarde cuando el reloj marcaba bien entrada la madrugada. Y antes de quedarme dormida, me prometí a mí misma algo que no sabía si podía cumplir: al regresar a casa, debía decidir. Porque quedarse en esa ambigüedad era como caminar sobre hielo fino. Tarde o temprano, se rompe. Y yo no sabía si estaba dispuesta a hundirme. O si ya lo había hecho sin darme cuenta. El amanecer llegó sin previo aviso, con una claridad repentina que empujó la oscuridad hacia los rincones más hondos de la cabaña. Abrí los ojos con una pesadez que no venía del cuerpo sino de la mente. Había dormido, sí, pero no descansado. Era como si durante toda la noche mi subconsciente hubiera estado revisando una lista interminable de decisiones aplazadas, de preguntas no formuladas, de palabras que no supe pronunciar a tiempo. Me senté en la cama y permanecí allí varios minutos, con la manta aún sobre las piernas, observando las vetas del suelo de madera como si escondieran alguna pista de lo que debía hacer. El sonido de los pájaros, suave y distante, no trajo consuelo. Solo acentuó la sensación de que el tiempo seguía su curso mientras yo seguía detenida en el mismo lugar interno. Al bajar, lo encontré ya vestido junto a la puerta, con una mochila en la mano. Me miró con una expresión neutra, pero sus ojos decían más de lo que él parecía querer compartir. Dijo que bajaría al pueblo por algunas cosas, que le tomaría un par de horas. No pregunté qué necesitaba. No pregunté si quería ir solo. Solo asentí. Él salió, cerró la puerta con suavidad y se fue. La cabaña quedó en silencio. No el silencio acogedor de otros días, sino uno más frío, más vacío. Caminé sin rumbo por las habitaciones, tocando los respaldos de las sillas, los marcos de las puertas, como si necesitara comprobar que todo seguía siendo real. Entré en su habitación. No por curiosidad morbosa, sino por impulso. Estaba ordenada, como si él supiera que no iba a quedarse mucho más. Sobre la mesita había una libreta abierta. Me acerqué y leí. Eran anotaciones sueltas. Frases sin contexto. Una decía: la distancia no siempre es espacio. Otra: lo que no se nombra también duele. Cerré la libreta y la dejé donde estaba. Volví a la sala y encendí la chimenea. El fuego me daba una sensación de control, de propósito. Mientras las llamas crecían, me arropé en el sillón y dejé que el calor me envolviera. Pensé en mi esposo. En nuestra casa. En nuestra rutina. En cómo me esperaría con alguna pregunta amable, con una cena programada, con una sonrisa leve. Él era bueno. Siempre lo había sido. Pero a veces ser bueno no era suficiente para llenar los vacíos más profundos.
Intenté recordar la última vez que me había sentido deseada por él. No por costumbre, no por obligación marital, sino por deseo auténtico. No logré fijar una fecha. Había cariño, sí. Compañerismo. Pero el brillo que alguna vez estuvo ahí se había apagado sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Cuando él regresó, la luz del día ya comenzaba a ceder. Traía algunas bolsas con provisiones y un pan recién hecho que llenó la cocina de olor cálido. Me preguntó si quería té. Dije que sí. Nos movimos por la cocina como si nada hubiera pasado. Y sin embargo, todo había cambiado. Mientras el agua hervía, me dijo que pensaba regresar al día siguiente. Que había decidido acortar el viaje. Lo dijo sin mirarme directamente mientras lavaba unos cubiertos. Yo no reaccioné de inmediato. Asentí lentamente y continué colocando las tazas sobre la mesa. Cenamos en silencio. Los platos eran los mismos. Los gestos también. Pero el aire era otro. Más liviano, tal vez. Como si al nombrar lo inevitable, algo se hubiera liberado dentro de ambos. Esa noche él se acostó temprano. Yo me quedé en la sala, frente al fuego con una manta sobre los hombros. Cerré los ojos por momentos, pero no dormí. Repasé mentalmente todo lo que habíamos vivido en esos días. Desde la incomodidad inicial hasta la complicidad muda que ahora flotaba entre nosotros. Me di cuenta de que no se trataba solo de él. Ni de su presencia. Ni siquiera del deseo contenido. Se trataba de mí. De todo lo que había dejado de reconocer en mí misma con los años. De las partes que había ido enterrando bajo la rutina, las responsabilidades, las expectativas. Ese viaje no solo me había acercado a alguien. Me había devuelto a mí. O al menos a una parte de mí que creía perdida. Subí a mi habitación cuando ya era medianoche. La cabaña estaba completamente en silencio. Me acosté despacio como si el colchón pudiera traicionarme. Cerré los ojos y dejé que el cansancio me venciera. Y mientras el sueño me envolvía, supe que al regresar a casa, tendría que tomar decisiones. No por él. No por lo que había pasado. Sino por mí. Porque seguir viviendo como si nada hubiera cambiado era, en sí, una forma de rendirse. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no quería rendirme. El último día amaneció con un cielo despejado, como si el clima hubiera decidido ofrecernos una tregua antes del final. El sol entraba por la ventana con una tibieza nueva, casi amable. Me levanté sin urgencia, como si mi cuerpo comprendiera que no había nada que correr, nada que forzar. Todo ya estaba dicho, incluso lo que no habíamos verbalizado. La casa tenía ese silencio particular que solo aparece antes de una despedida. No era incómodo, tampoco doloroso. Era más bien una calma anticipada, la sensación de que algo estaba por cerrarse. Me vestí con ropa sencilla, la misma con la que había llegado días atrás. Al mirarme en el espejo me di cuenta de que no era la misma mujer. Había algo distinto en mi postura, en mis ojos, en mi manera de respirar. Él ya había preparado café. Me lo ofreció con una sonrisa tranquila, casi fraterna. Agradecí sin palabras. Compartimos el desayuno como si estuviéramos honrando un ritual. Los movimientos eran suaves, silenciosos, cuidadosos. Cada uno de nosotros parecía medir cada gesto, no por miedo a romper algo, sino por respeto a lo vivido. Después de recoger la cocina, comenzamos a guardar nuestras cosas. Él lo hizo rápido con eficiencia. Yo me demoré más, deteniéndome a doblar la ropa con delicadeza, a mirar por última vez los objetos de la cabaña. La manta en el sillón, las tazas en el estante, los libros apilados en la repisa. Todo tenía una nueva carga emocional. Antes de cerrar la mochila, encontré una pequeña hoja que había doblado días antes y guardado sin pensar. Al abrirla, descubrí una frase que había escrito una noche de insomnio: a veces no se trata de elegir entre dos caminos, sino de aprender a caminar distinto por el que ya conoces. La releí varias veces. No la rompí. No la guardé.
Solo la dejé sobre la mesa, como si no me perteneciera más. Salimos al porche por última vez. El aire era fresco y limpio con ese aroma a tierra mojada que queda después de varias noches de lluvia. Nos sentamos en silencio observando cómo el sol iluminaba lentamente el bosque. Él me preguntó si estaba lista. Respondí que sí. Pero no sabía si hablábamos del regreso o de otra cosa. Tal vez ambos sabíamos que ya no habría más preguntas después de esta. Nos levantamos y caminamos hacia el coche sin apuro. Cada paso era una despedida pequeña. Durante el trayecto de vuelta hablamos poco. Algunas frases sobre la ruta, una que otra observación sobre el paisaje. Pero no hablamos de lo que habíamos vivido. No hacía falta. El silencio entre nosotros ya no pesaba. Era un espacio compartido, respetuoso, lleno de todo lo que habíamos entendido sin decirlo. Cuando llegamos a la ciudad, el ritmo volvió a imponerse. Los semáforos, el ruido, la gente cruzando las calles con prisa. Yo miraba por la ventana como si observara un mundo al que ya no pertenecía del todo. Una parte de mí había quedado en la cabaña, en esos días suspendidos donde todo había sido distinto. Él estacionó frente a mi casa. Apagué el motor con manos firmes, pero la respiración me temblaba. Me giré hacia él. Nos miramos largo rato. No hubo frases de cierre, ni promesas, ni explicaciones. Solo una mirada sostenida. Una forma de decirnos que lo sabíamos. Que había sido real. Que también había sido breve. Tomé mis cosas, bajé del coche y caminé hasta la puerta. Antes de entrar, me detuve un momento como si esperara sentir algo más. Pero lo único que sentí fue la certeza de que aunque volvía al mismo lugar, yo ya no era la misma. Dentro de casa, todo estaba en orden. La luz de la tarde entraba por la ventana del comedor, tiñendo el suelo con reflejos cálidos. Dejé la mochila en el suelo y caminé hacia la cocina. Abrí la nevera, vi los platos preparados por mi esposo antes de mi partida. Todo seguía ahí. Intacto. Como si el tiempo hubiera esperado. Al rato, él llegó. Su abrazo fue largo, cálido, sincero. Me preguntó cómo había estado todo. Dije que bien. Que descansé. Que el lugar era tranquilo. Me miró con ternura y me acarició el rostro. No hice preguntas. Él tampoco. Esa noche cenamos juntos. Hablamos de cosas simples. Del trabajo, del clima, de lo mucho que había llovido esos días. Y por primera vez en mucho tiempo, lo observé con otros ojos. No con culpa ni con rencor. Sino con la distancia necesaria para ver con claridad. Después de cenar, me encerré en el baño. Me miré al espejo largo rato. Me vi más serena, más entera. No más feliz, pero sí más consciente. Sabía que tendría que tomar decisiones. Que no podía seguir viviendo con la mitad del alma dormida. No esa noche. Ni la siguiente. Pero pronto. Antes de acostarme, abrí las ventanas del dormitorio. El aire fresco entró y con él una especie de alivio. Me acosté sin miedo. Sin sobresaltos. Cerré los ojos y pensé en el bosque, en la lluvia, en el silencio compartido, en los gestos que marcaron una línea. Y supe que aunque nadie más lo supiera, yo había cambiado. No por él. Sino porque por fin, después de años, me había escuchado a mí misma. Y había decidido que eso también era amor. Aunque no fuera el que me enseñaron. Aunque no pudiera quedarse. Aunque solo existiera allí en aquella cabaña, entre el fuego y la madera, en ese breve instante que ya era parte de mí para siempre.